Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En la Balanza. Hoy quiero hacer un reconocimiento a todos los hombres y mujeres que trabajan en Fundalatin, en la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo Social, que durante 41 años, de la mano del padre Juan Vives Zuria, han garantizado un espacio para la denuncia y la defensa de los derechos humanos. En estos momentos, Fundalatin además desarrolla un trabajo muy importante ante los organismos multilaterales, denunciando el bloqueo financiero y comercial al que están sometiendo al pueblo venezolano. Y en esta oportunidad, hace una semana, Fundalatin nos permitió conocer el rostro de algunas de las víctimas del bloqueo. Gracias a ellos podemos entender y comprender con mayor cercanía lo que muchos de nosotros estamos padeciendo bajo la responsabilidad de las medidas coercitivas unilaterales. Gracias, Fundalatin, por ser voz de los más vulnerables ante los organismos internacionales. Hoy vamos a continuar en La Balanza conversando sobre el Consejo de Defensa de la Nación. La semana anterior, el día 4 de junio, el presidente Nicolás Maduro Moros, en una sesión especial, una sesión extraordinaria, convocó al poder público y a otros asesores que forman parte del Consejo de Defensa de la Nación para instalarse de forma permanente en ese órgano o en ese máximo órgano de consulta para asuntos de defensa y seguridad de la nación. Pero ¿qué significa desde nuestro punto de vista constitucional el concepto de defensa y seguridad de la nación? El artículo 326 habla sobre el principio de seguridad de la nación. Queda claramente establecido por el constituyente del 99 que la seguridad está transversalizada por el principio de corresponsabilidad entre el Estado y entre los venezolanos. Es decir, que debemos asumir de forma conjunta con el Estado, con la estructura institucional, la defensa de los valores, la defensa de nuestra dignidad, la defensa de nuestra integridad territorial para poder lograr la paz. En este momento también podemos hacer referencia al artículo 322. El artículo 322 es un poco más específico con respecto al significado de la seguridad y la defensa. Yo quisiera leer el artículo 322 en nuestra Constitución bolivariana, que dice lo siguiente: la seguridad de la nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de esta, y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y las venezolanas, también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional. Bien, ¿qué significa esto? El constituyente fue claro, el tema de la seguridad es responsabilidad principal del Estado y de los órganos del Estado. Sin embargo, más adelante en el artículo 326 habla del principio de corresponsabilidad. ¿Cómo, en qué momento se unifica estos dos conceptos? Se unifica en el propio artículo 322 que dice: la defensa de la nación es responsabilidad de todos los venezolanos y las venezolanas, de las personas naturales y personas jurídicas que se hallen en el territorio nacional. Esto significa, obviamente, que aquel empresario, aquel ciudadano venezolano, ciudadano extranjero que se encuentra en territorio venezolano y no solo no ayude a garantizar la defensa de la nación, sino que la obstaculice o intente por algún medio agredir el territorio de la nación o impedir el disfrute y goce de la protección social que nos da la Constitución y que nos da el Estado en su conjunto, estaría violando la Constitución y estaría incurriendo en delitos contra la seguridad de la nación. Es importante destacar que vamos a analizar este tema con un estudioso, un investigador del Instituto de Altos Estudios de la Defensa y Seguridad de la Nación, que nos permitirá profundizar un poco más en los conceptos que están vinculados a la instalación de este consejo que ha sido convocado de forma permanente por el presidente Nicolás Maduro Moros en la defensa nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos al corte y ya venimos con nuestro programa En la Balanza. Continuamos con nuestro programa En la Balanza.
Hoy tenemos como invitado especial al doctor Manuel Mariña Müller. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Gracias. El doctor Mariña ha sido rector de la Universidad Simón Rodríguez, vicerrector de la Universidad Central de Venezuela y actualmente es investigador del Instituto de Altos Estudios de Seguridad y Defensa de la Nación, organismo adscrito a la Universidad Militar. Doctor, bienvenido a este programa, su programa. Gracias, Olga. En este momento, doctor, queremos analizar con usted como experto investigador en seguridad y defensa de la nación la instalación que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, del Consejo de Defensa de la Nación el día 4 de junio. Por supuesto, ejerciendo sus atribuciones como jefe de gobierno, jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero yo quisiera aprovechar su presencia, doctor, para analizar el discurso, parte del discurso que tuvo el presidente en el momento de la instalación del Consejo de Defensa. Yo pido, por favor, al director que coloque el video que vamos a analizar seguidamente. Hemos venido preparando esta reunión para tener una visión conjunta como Estado, el Estado Nacional Venezolano, los poderes públicos democrática y legítimamente constituidos y la Asamblea Nacional Constituyente, tener una visión y un accionar coherente, unificado, en función de la estabilidad política de nuestro país, en función de la felicidad social de nuestra patria, de nuestro pueblo, en función de la prosperidad económica. En medio del combate contra los factores adversos de nuestro país, el bloqueo económico, la persecución financiera, la persecución comercial y todos los factores que dañan a nuestro pueblo, dañan a nuestro país. Doctor, como pudimos observar en el video de la instalación del Consejo de Defensa de la Nación, liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros, al que invitó, como debe ser, como constitucionalmente está establecido, a todos los poderes del Estado. Ahí estaban sentados todos los poderes públicos del Estado, estaba sentado además el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, porque estamos en un momento extraordinario constituyente y es la figura más relevante en este momento de la vida política nacional. Y estaban unos invitados especialistas en el área de seguridad y defensa integral de la nación. Yo quisiera, doctor, que usted me conversara sobre varios elementos, ¿no? Primero, la necesidad de la instalación, aunque sabemos que es un órgano permanente que tiene sesiones ordinarias 2 veces al año, en este momento se ha instalado con una categoría muy especial, que es la de sesión permanente del Consejo de Defensa. Yo quisiera que usted me hablara por qué el presidente consideró que en este momento había que dejar el Consejo en sesión continua. Olga, gracias primero por invitarme a tu programa. Yo diría que no solamente es una necesidad, sino algo que en forma imperiosa el presidente obviamente dio en el clavo para convocar el CODENA en forma permanente. Es decir, las agresiones que ha estado recibiendo el país durante los últimos 5 meses, sin duda colocan al presidente en una situación muy difícil desde el punto de vista de lograr el equilibrio, desde el punto de vista de lograr la paz que está siendo acechada de los más diversos puntos, especialmente desde los Estados Unidos. De manera que el haber llamado el CODENA, el Consejo de la Defensa Nacional, es un hecho que sin duda hacerlo en forma permanente coloca al país en condiciones de tener una perspectiva en donde todo lo que es el poder nacional, el poder público, los distintos poderes que integran la nación, deben lograr establecer un mecanismo concatenado de acciones que fundamentalmente apunten a la defensa de la nación. Nosotros, en el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, estamos muy pendientes de esta situación y estamos, por supuesto, desde hace algún tiempo investigando el tema.
Tema que por lo demás, déjame decirte que el propio mayor general Pascualino Ayorillo, que está al frente del CODENA, ha estado trabajando. Incluso su tesis doctoral, de la cual tuvimos la oportunidad de participar cuando estuvo haciendo el doctorado en el instituto, versa sobre la necesidad de establecer un vínculo más allá de la nación desde el punto de vista de una estrategia de defensa multinacional. Es decir, toda esa tesis está en el fondo representada por una propuesta que a nivel mundial supone acoger esfuerzos de diversidad de naciones en función de la defensa de la paz en Venezuela, en función de la defensa del país. De manera que yo creo que si en algún momento histórico Venezuela requiere que se activen instituciones claves para la defensa, como es el CODENA, es en este momento, Olga. Yo creo que el hecho de que sea permanente precisamente lo que hace es crear una alerta a nivel de la nación, a nivel del pueblo, a nivel del país, de la necesidad de que todos estemos pendientes de los pasos que se puedan dar en el ámbito de la geopolítica mundial en función de la defensa del país, que está obviamente en peligro. Doctor, es importante destacar en este análisis que el concepto de seguridad y defensa integral ha ido cambiando. Pasó el simple concepto de seguridad al concepto de defensa de los valores, del recorrido histórico, sociológico que tiene la nación para ser defendido de forma corresponsable entre el Estado y la sociedad. De ahí algunos conceptos estratégicos que ya se han ido elaborando, que el CODENA ya maneja, como el de la unidad cívico-militar. Uno de los grandes conceptos que se han trabajado durante estos 20 años y que rescata además la doctrina bolivariana de la unidad frente a la agresión internacional. En este sentido, el CODENA, doctor, convocado por el presidente de la República, juega como un ajedrez interno frente a un ajedrez internacional. Y esas posiciones internacionales van a definir las jugadas que se hagan internamente y viceversa, ¿no? O sea, estamos ante dos juegos simultáneos de ajedrez, tanto a nivel internacional como a nivel internacional. ¿Qué era lo que hablaba el presidente de la República? En este momento el CODENA tiene la gran responsabilidad de planificar lo que va a garantizar la estabilidad política para defendernos, porque las agresiones seguirán contra Venezuela porque no ha cesado el interés que mueve las agresiones. Háblenos un poco de esa relación interna del CODENA con la relación geopolítica y el juego internacional. Mira, sin duda, lo que está ocurriendo en lo que es la geopolítica mundial, lo que ha estado ocurriendo no desde hace 5 meses, desde hace varios años, lo que significa el accionar imparable de un imperio en el abismo, así lo podemos llamar. Y desde luego el hecho de que Trump haya asumido la presidencia no significa que los anteriores presidentes de Estados Unidos no hayan mantenido una tónica de agresión similar, una tónica que obedece a un objetivo fundamental, que es el que todos conocemos hoy en día. El pueblo venezolano ya sabe de la riqueza que tiene el país y sabe de cómo esa riqueza es apetecida por un imperio sediento de energía y en donde ve la posibilidad de desarrollar su poder en el planeta a través de la toma completa de la energía en Venezuela y en Irán. Y esto hay que decirlo porque hemos hecho investigaciones allá en el Instituto Alto de Estudio de la Seguridad de la Nación, hemos proyectado lo que es la existencia de recursos petroleros en todos los países del mundo y hemos llegado a la conclusión que para el 2035 la gran mayoría de los países, incluyendo las grandes potencias, como es el caso de Estados Unidos, Rusia, China, la India, se quedan sin petróleo, incluso países del Golfo Pérsico. Los únicos países que van a permanecer con un recurso petrolero estable y suficiente por los próximos 100 años son Irán y Venezuela, justamente donde Estados Unidos tiene el foco de atención puesto en función de intervenir. El resto de los países que obviamente están bajo la égida de los Estados Unidos, Arabia Saudita, Canadá, Kuwait, Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, continuarán. Y ese continuo es de un 60% de lo que es el control de la riqueza petrolera dentro del año 35. Mientras que Irán y Venezuela van a tener el 60.4% de la existencia del petróleo del planeta. Perdón, 40.60% de la existencia del petróleo del planeta. ¿Y hacia dónde mira Venezuela? Hacia el nuevo mundo. ¿Hacia dónde mira Irán? Hacia el nuevo mundo. Hacia una estrategia de alianzas con los países que no juegan dentro de lo que es el esquema exacerbado en materia de dominación, de explotación, de saqueo, que es lo que hace justamente la regencia imperial a través de países como Estados Unidos y los países europeos.
De manera que está claro que eso no va a cesar, pero también está claro que la idea de tener un CODENA que actúe en forma permanente es porque cada uno de los espacios de poder en el país tiene que en este momento dedicarse a pensar cómo su espacio debe tomar en cuenta el acontecer de la geopolítica mundial que se está moviendo a una gran velocidad. Esa geopolítica mundial supone que Maduro esté como el que está en la cuerda floja, que tiene que estar corrigiendo permanentemente, porque permanentemente va a seguir siendo atacado. Y eso no lo resuelve un grupo venezolano que se reúna en Noruega, porque ellos no son sino los actores que obedecen a una señal que desde obviamente sabemos de dónde viene, le dicen no habrá negociación si eso no parte de la salida de Maduro. ¿Qué es eso? O sea, yo negocio contigo siempre cuando tú te rindas. No tiene sentido, de manera que eso no va a conducir a nada. El único que puede parar esto, sin duda, es el gran agresor. Y ese gran agresor está herido de muerte desde el punto de vista de su economía. Un país con 21.000 millones de dólares en deuda externa sabe que si le pone la mano al arco minero venezolano resuelve su problema de deuda externa inmediatamente. Entonces, es claro que las condiciones no están dadas como para pensar que tenemos un CODENA, que es un organismo tan importante en materia de la seguridad de la nación, que se reúna 2 veces al año o una vez al mes, sino que se reúne en este momento histórico en forma permanente. De ahí el porqué de la importancia de esa decisión que tomó el presidente. Y desde luego, detrás de esto está la posibilidad de un accionar conjunto con otros países, que es la tesis justamente del mayor general Pascualino Ayorillo. Es decir, un accionar conjunto con otros países, países que inclusive no tienen por qué ser necesariamente los que en este momento conocemos como países muy poderosos desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, como es China, como es Rusia, como es la India, sino un conjunto de países que no necesariamente están en la órbita de lo que llamamos el imperio estadounidense y que pudieran muy bien hacer filas con la propuesta venezolana de una realidad que en lo político, en lo social, que en lo económico sea distinta a la perversidad capitalista. Entonces, en este momento, definitivamente es importante el CODENA como máximo órgano de consulta para el poder público, para establecer y planificar todas las estrategias internas para poder dar la defensa de forma integral de la nación. En ese sentido, vamos a ir a un corte, doctor, para seguir conversando sobre el ataque al Estado-Nación, que también fue un punto del cual habló el presidente Nicolás Maduro cuando instaló el Consejo de Defensa de la Nación. Seguimos con nuestro programa En la Balanza. Tenemos con nosotros al doctor Manuel Mariña Müller, investigador experto en asuntos de seguridad y defensa de la nación, que nos está acompañando en el análisis de la situación que estamos observando esta semana de la instalación del Consejo de Defensa de la Nación de forma permanente por el presidente Nicolás Maduro Moros. Para poder seguir analizando esto, doctor, yo quisiera invitarle a ver otro trozo del discurso del presidente Nicolás Maduro en el momento en que instaló nuevamente el CODENA, pero esta vez de forma permanente. Por favor, director, si nos puede poner el video. Ahora estamos enfrentando una muy especial, que es la política extremista, golpista, que desde los Estados Unidos se ha pretendido imponer en Venezuela, se ha impulsado contra Venezuela. Se ha pretendido imponer contra Venezuela un esquema extremista para destruir el Estado. Cuando hablamos de golpe de Estado es la destrucción del Estado. No solamente es el intento por derrocar al presidente legítimo, intento fallido, intento que seguirá fallido, es destruir el Estado, destruir el Estado. Afectar la vida social, la vida de la sociedad y tomar el control político, económico, militar, mediático de nuestro país. Es una política extremista que ha tenido diversas expresiones en el transcurso de los primeros 5 meses. Estamos en el mes número 6, hoy es 4 de junio. Vimos, doctor, en la instalación, en este discurso de instalación del Consejo
de forma permanente el Consejo de Defensa de la Nación, que el presidente hablaba de un tema muy importante. Uno, que ha habido una nueva fase. O sea, él deja claro que tenemos una nueva fase de agresión que se implementa desde enero hasta el momento actual. Son 5 meses de agresiones continuas donde se han aplicado además de forma simultánea diversas doctrinas en materia militar y en materia de guerra no convencional. Ante esta situación yo quisiera que usted nos comentara en estos 5 meses de agresión, ¿qué doctrinas se pueden observar en la aplicación a Venezuela? Fíjate, estamos presenciando lo que históricamente pudiera tener un colorario, no un colorario, pudiera tener algo semejante a lo que ocurrió hace más de 200 años con la agresión del Imperio Español, donde Bolívar obviamente estaba en un laberinto tremendo de cómo lograr sobrevivir frente a una agresión permanente, una guerra pues. ¿Alguien puede dudar que estamos en guerra? Estamos en una guerra declarada dentro de lo que es el siglo XXI, que no es la misma guerra de hace 200 años, pero en todo caso es una agresión permanente. ¿Para qué? Para destruir el Estado-Nación. Aquí ni siquiera se trata de bajar del poder a Maduro. De lo que se trata es llevar a la sociedad venezolana a un nivel de guerra civil, de desastre emocional que conduzca a que llegue un momento en que la gente diga, sí, por favor, vengan a invadirnos, pues no podemos más. Pero no contaban con que este es un pueblo distinto al pueblo que ellos se imaginaban, que imaginaron que iban a encontrar. Y el propio Abraham lo ha reconocido. No sabía que el pueblo venezolano estaba tan unido, que las fuerzas militares del país eran monolíticas. Él lo acaba de reconocer. Como lo reconoció en su época el mayor general Pablo Morillo, cuando le mandó una carta al rey de España diciéndole, esos venezolanos son indomables. Yo no puedo controlar Venezuela como lo hemos podido hacer en Nueva Granada, en Perú, porque es un país de gente indomable. Y seguimos siendo un país de gente indomable porque por la sangre de los venezolanos circula la etnia cariña, la etnia caribe, que es guerrera por excelencia. Y seguiremos siendo guerreros, ¿verdad? Que si ellos se imaginaron que van a coquinarlo en forma tal de rendirnos por cansancio, están bien equivocados. Ahora, sin duda, las agresiones contra la presidencia de Maduro no han tenido parangón en toda la historia de este país. Y la exigencia que él ha planteado de crear en forma permanente, llamar al CODENA para que el Estado, con todos sus poderes, actúe frente a esta enorme agresión, sin duda que es una gran necesidad. Ahora, desde luego que el contexto mundial está muy atento a lo que pueda ocurrir en Venezuela. No se les pone fácil a los agresores que pretenden doblegar al país por la vía del hambre, por la vía de las sanciones financieras, económicas, porque no estamos solos, afortunadamente no estamos solos. Y el proceso tiene que irse llevando con mucha calma, como dice el dicho venezolano, con paciencia y salivita, y yo creo que eso es lo que está haciendo Maduro, buscando un esquema de equilibrio en donde el desarrollo de las condiciones se vayan dando en condiciones que cada vez sean más favorables a la sobrevivencia de este proceso revolucionario que tiene tantos enemigos en los Estados Unidos y en el resto de Europa. De manera que yo creo que la decisión es aceptada. Que el peligro continuará, claro que va a continuar, que hace falta profundizar las acciones, que hace falta que la unión cívico-militar obviamente cada vez se consolide más, que porque tenemos militares de acero que sin duda están al frente de la conducción de nuestra capacidad militar, por supuesto que eso también existe. De manera que yo te digo, Olga, no creo que sean exitosos quienes nos han declarado esta guerra, porque es una guerra, que todos sabemos que existe, que el pueblo venezolano ya tomó conciencia de que es una guerra y que por ser una guerra el pueblo está preparado para esa guerra. Más adelante hablaremos de qué propondríamos nosotros en materia de continuar este proceso de enfrentamiento, que lo vamos a tener que seguir dando y seremos triunfadores en el proceso. Eso es absolutamente cierto. El presidente Nicolás Maduro hablaba de algo importante que usted lo señala y que es bueno recalcarlo. El ataque no es un golpe de Estado convencional, además lo que se está fraguando, lo que se está desarrollando continuamente. Estamos ante la tentativa de ir debilitando a todo el Estado en su conjunto.
a través de la asfixia financiera y comercial, que por supuesto el Estado deja de percibir los recursos o deja de poder utilizar los recursos que tiene en diferentes entidades financieras para poder cumplir con las compras, la procura, para seguir funcionando en diferentes niveles. Eso es parte del golpe a la estructura del Estado-Nación. El desarrollo de una operación psicológica contra el pueblo venezolano, en el cual además se inocula el odio al diferente, en el cual se exacerba el miedo al que es diferente, también es parte de la estrategia para quebrar la familia, quebrar las instituciones. O sea, hay un desarrollo simultáneo en el ajedrez de este juego macabro, en el que nos han aplicado diferentes modos de agresión, las medidas coercitivas por un lado, el golpe de la moneda por el otro, la operación psicológica por otro, la guerra diplomática también ha sido parte de las estrategias que se han utilizado contra la República Bolivariana de Venezuela, contra la Revolución Bolivariana. Hemos salido triunfantes de cada una de ellas, hemos ido saliendo, quedan muchos obstáculos por vencer, entre ellos el golpe de la moneda, que sigue siendo una de las armas más letales, la inflación y el golpe de la moneda, es parte de las tareas que seguramente en el CODENA se deben replanificar, revisar, de acuerdo al juego internacional. Muchas de las otras amenazas continúan también, el bloqueo financiero y comercial continúa, pero hemos podido solventarlo con el apoyo de países aliados y terceros países que nos ayudan a obtener los recursos que necesita el pueblo venezolano para cubrir las necesidades de medicina y de alimentación. Recientemente nos amenazaron con los CLAP, que ha sido una estrategia, un arma estratégica para poder solventar el obstáculo de la inflación, de la escasez y de la distorsión de la comercialización de los productos. O sea, ante esta situación, el CODENA efectivamente es el espacio en este momento idóneo para que todo el Estado en su conjunto, apoyado y respaldado por el pueblo en unión cívico-militar, pueda tomar acciones y replantearse permanentemente las medidas que se deben asumir, porque se ha ido agudizando en este momento la agresión contra Venezuela, a pesar del triunfo internacional, de los pequeños logros que hemos obtenido en cuanto a las alianzas, en cuanto a la revisión incluso de los espacios multilaterales que se convirtieron en un arma de guerra, y ahora los países miembros de esos espacios multilaterales se plantean, porque ellos mismos pueden ser víctimas, que ese espacio no puede seguir siendo usado como un arma de guerra contra otras naciones soberanas. Quisiera que me comentara un poco, doctor, en ese sentido, pues qué tanto se puede hacer de aquí a diciembre. Hay mucho por hacer, pero qué elementos dentro de ese concepto estratégico de la nación, de la seguridad y defensa de la nación, pueden estar presentes para la planificación de aquí a diciembre. Mira, primero que esa frase de Maduro me ha gustado muchísimo, ¿no? Calma y cordura y nervios de acero. Eso es lo que en este momento hay que asumir. Hay que asumir porque esta lluvia de improperios, de agresiones, de amenazas, va a continuar. Y va a continuar, tal vez algunos piensen que está vinculada al proceso electoral que se va a llevar a cabo a finales de este año en Estados Unidos, en donde Donald Trump pudiera perder la presidencia. Yo quiero decir que si Donald Trump pierde la presidencia, eso no significa que las agresiones van a parar, porque todos sus antecesores han sido también igual de agresores o peor que el propio Trump, porque es un problema no de los presidentes, es quienes están detrás de los presidentes. Es lo que nosotros llamamos allá en el Instituto la regencia imperial. Una regencia que domina el destino de la humanidad y lo ha estado haciendo por los últimos 100 años y que tiene todo el poder financiero del planeta para comprar a quien quiera comprar. Cualquier conciencia del tamaño que sea, son capaces de dispararle un cañonazo de dólares y ponerlo a favor de sus perversas intenciones. De manera que tenemos que estar claros qué es lo que buscan. La pregunta es por qué lo buscan y por qué lo van a seguir buscando. ¿Qué tiene Venezuela para que la persigan? Porque no es el célebre fake news de que aquí hay un problema serio con, puede ser a nivel a nivel humanitario o a nivel de droga o cualquier otro invento que ellos hagan. ¿Por qué la agresión permanente? ¿Por qué tan sistemática? ¿Por qué pretender arrodillar al pueblo?
a expensas de la opinión del mundo entero. Ustedes ven cómo el mundo entero, los pueblos del mundo entero, se pronuncian a favor de Venezuela, ¿o no? Son los gobiernos que obviamente forman parte de una especie... Y algunos gobiernos. O de algunos gobiernos, pero esos gobiernos, como por ejemplo el Grupo de Lima o incluso los gobiernos europeos, es porque obviamente allá hay una interconexión regencial, imperial, que obedece a intereses particulares y en donde por supuesto todos juegan al mismo equipo. Pero los pueblos están en este momento en efervescencia a nivel del planeta. ¿Frente a qué? Frente al capitalismo, porque se están dando cuenta que esa no puede ser la alternativa. Y el propio capitalismo sabe de que está en el borde de un gigantesco cambio histórico que afortunadamente, Olga, tú y yo y todos los que en este momento formamos parte de esta generación, tenemos la gran ventaja de que estamos en vida presenciando un cambio histórico de la humanidad, en el plano social, en el cambio económico, en el cambio político. Y que desde luego hay que prepararse para ese cambio. De manera que no nos llamemos engaño. Hay que tener los nervios de acero y continuar moviéndose en lo que significa buscar las alternativas que permitan que la gran riqueza nacional, que es el meollo de la agresión, y esto tenemos que decirlo incluso a quienes desde afuera nos apoyan, las posibilidades de éxito que podamos tener nosotros en el manejo de nuestra gran riqueza serán también las posibilidades de éxito del resto de los pueblos latinoamericanos. La solidaridad socialista es algo que se pone de manifiesto en la medida en que este país pueda respirar con paz y tranquilidad y hacer un uso de sus recursos. ¿Cuáles recursos? Olga, mira, acabo de terminar una investigación donde, tomando en cuenta el factor de recuperación del petróleo, que tú sabes que el 100% de la existencia de un pozo petrolero no es recuperable, es solo un porcentaje que se estimó en un 20, un 30%. Hoy en día se estima que ese 20 o 30% puede aumentarse a un 40 o un 50%. Y eso pone las reservas petroleras de Venezuela no en 306.000 millones de barriles, sino en 490.000 millones de barriles. ¿Tú sabes lo que yo hice, Olga? Le di un precio a ese barril de petróleo. Lo puse en $88. ¿Y sabes cuánto me dio? Me dio 43 billones de dólares. Y ocurre que 43 billones de dólares es el capital transnacional, el capital líquido, no el capital en edificaciones, en maquinaria, sino el capital dispuesto para ser invertido. Buena parte de ese capital está en los paraísos fiscales, acumulado por la oligarquía planetaria en los últimos 120 años. ¿Qué te parece eso? O sea que estamos en condiciones solo con petróleo de roncarle a la oligarquía planetaria. Y ustedes significan lo que eso puede ocurrir en un país que utiliza el 70-75% de su presupuesto anual en el gasto social. Ustedes significan cómo será el venezolano en el momento en que estemos haciendo uso autónomo y para el mercado internacional de ese gigantesco recurso, que ya no solamente es petróleo, sino también es oro, es diamante, es coltán, es torio. Es decir, aquí en este país se dio el Edén, que tanto hablaba por ahí, la Biblia está aquí. Y vamos a perder nosotros ese Edén, lo van a perder nuestros hijos, nuestros nietos. Y le decimos a los latinoamericanos, y especialmente a los que están en cualquier montaña del sur de este continente, tranquilos, que el futuro es un futuro promisor. Tranquilos, que la unidad latinoamericana se va a dar. Que la patria grande, esa va a funcionar. Y ustedes pueden contar con el gobierno venezolano y contar con nuestros aliados para arribar a una propuesta de transformación de toda la región, por lo que podemos lograr. Tenemos los recursos y tenemos la solidaridad socialista. Acuérdense que Chávez, estando vivo, dijo, tráiganme a 20.000 familias de Siria. ¿Eso es o no es solidaridad? Y nosotros con recursos, esa solidaridad la vamos a llevar con toda seguridad al resto de los países, a Latinoamérica y más allá, y al propio pueblo de los Estados Unidos, que está ahorita en una situación muy difícil. En este espíritu de salvar la humanidad, porque ese es el destino que tiene Venezuela, poder contar con los recursos para ayudar no solo en la multipolaridad, sino a poder generar las condiciones para una mejor humanidad. Nosotros vamos a seguir con esta conversación, doctor, en el próximo segmento. Continuamos en la balanza con el doctor Mariña Müller. Doctor, veníamos conversando de los diferentes elementos
que deben ser considerados desde el CODENA para la planificación. Estamos hablando de diferentes aspectos porque el Consejo de Defensa Integral no solamente aborda el tema militar, aborda el tema político, aborda el tema económico, aborda el tema cultural, aborda el tema social, incluso el tema psicológico, ¿no? Estamos ante un espacio que garantiza la defensa de los valores, y cuando nos referimos a ellos, hablamos de los valores republicanos, de la doctrina de Simón Bolívar que debe estar plasmada permanentemente en el debate o en la planificación o en los elementos que tienen que estar en la mesa del análisis para que la consulta al órgano esté adecuado a la aspiración de los venezolanos de continuar emancipándonos y lograr la soberanía definitiva y la independencia total. ¿En función de qué? En función de, como pueblo soberano, como Estado soberano, seguir apoyando la posibilidad de un mundo pluricéntrico, multipolar, que permita la convivencia, la seguridad y la paz internacional. En ese sentido, doctor, el presidente Nicolás Maduro también hizo mención a un concepto que se debe trabajar en el CODENA, desde los espacios de análisis del CODENA, que es el de la estabilidad política dinámica. Quizás es importante que expliquemos o que podamos conversar sobre ese concepto de seguridad y defensa integral, que es el de la estabilidad política dinámica. ¿En qué consiste? Bueno, fíjate, sin duda que no puede haber un orden si no hay una estabilidad. La estabilidad es clave para el mantenimiento del orden. Y el orden está también vinculado a la forma como se maneje la realidad nacional en función de la respuesta que pueda darse a las distintas agresiones que estamos en este momento recibiendo. Entonces, no hay duda que al ser dinámico es porque tiene que ser una estabilidad de carácter dinámica. Tiene que ser una estabilidad que se mueva en el contexto de una realidad en movimiento, de un equilibrio en movimiento, no es un equilibrio estático. Es un equilibrio en movimiento que tiene que estar siendo corregido permanentemente con la participación tanto del pueblo como del resto de los actores que se mueven dentro de CODENA. La importancia de que CODENA esté en forma permanente actuando es que eso permite establecer entonces las estrategias que en forma, digamos, conjunta y dentro de una sinergia nacional puedan darle fortaleza a esa paz dinámica, a esa posibilidad de colocar al pueblo en sintonía con la idea de que dentro de la calma, la cordura y los nervios de acero, el pueblo esté pendiente, esté claro y esté actuando permanentemente. Y esto es clave porque la defensa hoy en día, en términos de imaginarse un escenario de una agresión que vaya más allá de la que en este momento tenemos en esta guerra, que puede darse porque la idea es que caída y mesa limpia, después que yo desarticulo toda la estructura social y económica del país, entonces me meto, yo invado. Me meto en el territorio y tomo posesión de esa gran riqueza. Y entonces el pueblo, por supuesto, es cuando va en ese momento a tomar la iniciativa de la defensa casi que a nivel de cuerpo a cuerpo. Te voy a hacer entonces un vínculo con lo que pudiera ser el accionar de la realidad como la estamos concibiendo hoy a través de lo que se llama la territorialidad desarrollada por la Fuerza Armada Nacional, desde el punto de vista de lo que tú has oído hablar cuando se habla de las REDI, las SONI, las ADI y su vínculo con los consejos comunales. Eso pudiera significar una propuesta de guerra en donde el invasor no enfrentaría a un país, sino a 33.000 países, porque son 33.000 consejos comunales. ¿Y tú sabes por qué los españoles tardaron más de 100 años en controlar a Venezuela? Porque el resto de Sudamérica la controlaron rapidito, liquidaron la cabeza y tomaron intacto la estructura de la nación. Aquí no pudieron, porque eran centenares de grupos de guerra. Aquí, militar español que llegaba, bueno, sufría de insomnio porque no podía dormir, porque las agresiones eran permanentes. Esto es lo que quiere decir, y esto es un precepto cibernético, que déjame decirte que la cibernética también la estamos utilizando muchísimo en el análisis de la realidad. Y en la propuesta de establecer un mecanismo cibernético de regulación del todo, para garantizar permanentemente la evaluación del equilibrio. Hay un planteamiento que dice que en la naturaleza, la sobrevivencia de las especies se debe al hecho de que no importa cuántas especies mueran, siempre y cuando se salve algún ejemplar de la especie, eso garantiza la perpetuidad de la especie. Es como te dice, no importa cuántas tortuguitas mueren después que salen de la playa de los huevos y van al mar, no importa cuántas perezcan de sus depredadores, basta que la que llegue al agua y se salve para que se garantice la perpetuidad de la especie. Y así es en todo el proceso de la perpetuidad de las especies a nivel de la naturaleza. Entonces, no importa
si tenemos 33.000 grupos combatientes erigidos dentro de una realidad cívico-militar y muy claros y muy pendientes de cuál va a ser su papel en el posible desarrollo de una acción de la que pudiera estar planteada en un futuro, no importa cuántos perezcan, porque no habrá forma ni manera de dominar al país. No habrá ninguna posibilidad de dominar al país. Entonces ese espíritu combatiente que tenemos en la sangre, producto de nuestros ancestros caribes, obviamente va a tomar cuerpo dentro de un proceso de defensa absolutamente imposible de doblegar. Y si a eso le agregamos las relaciones que estamos estableciendo con los poderes que en el mundo tienen hoy en día un peso y que están marcando también una gigantesca transformación en materia política, económica y tecnológica, no hay duda de que Venezuela, como decía el caballero aquel de, creo que era Radio Rochelle, decía, no puede pierde con nadie. Nosotros seremos el país que va a marcar la pauta en Latinoamérica y en el mundo, y nuestra riqueza será el gran faro que va a irradiar la realidad continental, incluyendo a los propios Estados Unidos, en función de un destino y un mundo y una sociedad totalmente distinta a la que en este momento estamos conociendo. Es cuestión de tener paciencia, nervios de acero. Nosotros tenemos entonces más de 33.000 grupos para la paz, para la consolidación de la paz territorial. Trabajando en materia de la producción. Estamos trabajando en la defensa de la integralidad de cada uno de los que hacemos vida en los consejos comunales y en el país en su totalidad. O sea, eso es parte también de los temas que se tocan en el CODENA. Es decir, ¿qué decía el presidente Nicolás Maduro en su alocución cuando instala permanentemente el Consejo de Defensa de la Nación? Que hay que maximizar el esfuerzo para fortalecer las instituciones a lo interno. Es decir, todos los allí involucrados, todas las ramas del poder público que estaban allí presentes tienen que hacer un gran esfuerzo, un sobreesfuerzo en este momento de planificación y de revisión en crear las condiciones para maximizar la protección del pueblo, porque finalmente es lo que nos interesa. En este nuevo concepto de defensa integral de la nación hablamos de seguridad territorial, de mecanismos de defensa convencionales, pero hablamos también de defensa integral, es decir, de proteger no solo los valores, sino de proteger y garantizar el desarrollo humano en su aspecto colectivo, porque nosotros no trabajamos aisladamente, trabajamos en función del bien común, que además es un principio republicano. O sea, todos tenemos que estar bien en función de la totalidad, es decir, construir el bienestar social de todo el cuerpo en su conjunto. Eso es parte de los elementos que estarán en la mesa de los análisis que haga la Secretaría del Consejo de Defensa de la Nación y que luego se decidan en el CODENA. Eso es un elemento importante a destacar porque quizás cuando hablamos de seguridad y defensa, muchas personas, porque así lo establecen constituciones del continente, están limitadas al tema militar y no comprenden la integralidad de la vida de la nación, que están todos los aspectos entrelazados y no se pueden desvincular unos de los otros, ¿no? Digamos que esto es importante aclararlo porque es una novedad también que nos dejó el constituyente retomando a Bolívar y además una novedad que fue trabajada por el comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria y en diferentes documentos que concretan o definen cuál es el concepto estratégico de defensa de la nación. Para esto es importante que leamos, que busquemos estos documentos, que nos informemos de cuáles eran las líneas o cuáles son las líneas y trabajar permanentemente desde los diferentes sectores, porque recordemos que la defensa integral es corresponsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas. Aquí todos estamos involucrados en la defensa. Es una obligación constitucional garantizar la soberanía y la paz. Esto lo digo ya para cerrar, doctor, porque nosotros tenemos que estar convencidos, porque así lo hemos visto en la historia, que las intervenciones militares no resuelven problemas de los países, los agravan a tal punto que no tienen solución quizás en 50, 60, 100 años. Países sometidos al deterioro y a la miseria por décadas, pensando que una intervención militar a lo mejor les hubiese resultado. Yo quisiera, doctor, un minuto para que usted se despida y ya para cerrar el programa. Mira, yo creo, Olga, que además de prepararse
para, digamos, enfrentar este aguacero gigantesco de agresiones. Tenemos que simultáneamente ir trabajando en algo que tú acabas de mencionar, que tiene que ver con la creación, de acuerdo a lo que es el planteamiento que hacen los sociólogos, del sujeto histórico. Un sujeto histórico que obedezca a la propuesta socialista. Y esto supone un mecanismo de decolonización de un conjunto de elementos dentro de lo que llama más la superestructura, han sido puestas en la mente de los venezolanos, especialmente el sector de clase media, que todavía sigue pensando en la posibilidad de que el subdesarrollo es la etapa anterior al desarrollo. Cuando Harry Truman en 1954 dio su discurso de toma de posesión, dijo muy claramente, tenemos que expandir nuestra cultura, nuestra tecnología, nuestras artes al resto de Latinoamérica, porque es la única forma de hacer que esos pueblos, así como si fueran unos pueblos de indios subdesarrollados, que esos pueblos alcancen el desarrollo. Ahí se creó una cosa que se llamó el desarrollismo, y todo el mundo comenzó a pensar cómo hacer para avanzar hacia el desarrollo. Bueno, lo cierto del caso es que conjuntamente con la defensa de la nación en base a los planes que están pautados en los planes que tú acabas de señalar, está la idea de no perder de vista en el plano ideológico cómo desarrollar un sujeto histórico que, de acuerdo al planteamiento socialista, tiene que tener una nueva concepción de la realidad política y económica del país y del mundo. Eso es muy importante. Y desde luego ahí hay que trabajar en el plano educativo. En algún momento podemos conversar más acerca de eso. Plano educativo a nivel de las universidades, a nivel de los consejos comunales. Y también en el plano de esforzarnos en la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de defender esta patria que amamos y que sabemos que tenemos que garantizarla para nuestros hijos y para poder aportar al mundo en general. Muchísimas gracias, doctor. Nos despedimos en La Balanza hasta el martes que viene. Nos encontraremos nuevamente con ustedes.